Esta es la parte sobre la que estamos trabajando. Este es el System of Work de Atlassian. Nosotros estamos tratando de hacer que esas soluciones lleguen a vosotros. Con nuestro trabajo, con la manera en la que Nuria os ha contado, que intentamos que todas estas piezas encajen entre sí. En esta primera parte nos hemos centrado en cómo hacer llegar todo esto a nuestros clientes, en cómo hacer llegar todo esto a las empresas que estáis aquí, como es el caso de Antolin, Europcar Mobility Group o cualquiera de los que habéis venido a vernos. En la parte final, lo que vamos a intentar es representar cómo estas piezas encajan entre sí, que es lo que Leo hará en su charla. Y en donde podremos ver todos esos elementos que están potenciando la plataforma. Atlassian Intelligence, Robo, y ver de qué manera, con todos esos elementos, vamos a ser capaces de sacar aún más partido. Con nuestro trabajo, sí, pero también con todas estas piezas. En todo este proceso de colaboración con las empresas, como hemos dicho, hoy vamos a contar con dos ejemplos. Dos ejemplos que demuestran hasta dónde se puede llevar con una plataforma, con una empresa que quiere alcanzar unos objetivos de negocio y una empresa que les ayuda en parte a conseguirlos, aunque evidentemente el protagonismo fundamental está en la propia empresa que alcanza dichos objetivos. Y hoy nos va a acompañar, como hemos dicho, dos de esas empresas. En primer lugar, Antolin. Creo recordar, y he estado intentando hacer una revisión de nuestra historia con ellos, que empezamos o realizamos los primeros contactos en el año 2022, hicimos algún tipo de colaboración, contacto, etcétera, pero hay un punto de inflexión a partir del cual nuestros caminos se aproximan mucho más. Hay un momento determinado en el que Antolin, además de contar con nuestra colaboración, incorpora una de nuestras soluciones, que es Project Track, y con ello dan o avanzan en uno de sus objetivos, dentro de su PMO. Eso ha culminado hasta en un paper, en un trabajo que hemos hecho en colaboración y que me imagino que se mencionará, y si no lo mencionaremos nosotros luego. Para mí es un placer contar hoy con ellos para que cuenten esa historia, porque al fin y al cabo se trata de historias y se trata de que clientes entiendan a otros clientes, empresas entiendan a otras empresas y sepan cómo alcanzar sus objetivos con estos tres elementos: una tecnología, una empresa que busca unos objetivos y otra empresa que les ayuda en parte a alcanzarlos. Así que cuento hoy con Beatriz y con Alejandro, que nos van a contar la experiencia de Antolin, transformación digital de la PMO con Atlassian. Bueno, pues buenos días. Como os ha comentado Guillermo, lo que os vamos a contar es un poco nuestro camino, pues digitalizando y un poco optimizando la PMO, pues utilizando herramientas Atlassian. Y sobre todo lo que os vamos a contar es los desafíos que hemos enfrentado y los objetivos tangibles que hemos conseguido. Primero de todo me presento, soy Beatriz Martín, soy responsable de la PMO en Antolin. Estudié Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y bueno, desde siempre me ha encantado la gestión de proyectos y la optimización de procesos y la transformación digital de estos elementos. En lo personal, pues diría que mis hobbies son viajar y compartir tiempo de calidad con amigos y familia. Vamos, lo típico. Y conmigo está Alejandro. Y nada, yo soy Alejandro Romero, soy el arquitecto de guía de Antolin. Soy ingeniero informático por la Universidad de Burgos, con mención especial en sistemas de información. Un poco mi día a día consiste pues, en implementar esas soluciones tecnológicas que ayuden que el entorno de trabajo con los que trabajo diariamente sea más fácil. Y pues, un poco mis hobbies pues, son los de cualquier chico joven, pues, familia, amigos, salir con amigos, y me encanta mucho el deporte. Y venimos en representación de Antolin, que Antolin, para los que no lo conozcáis, es una multinacional familiar española que se encarga del diseño, desarrollo y fabricación de componentes para el automóvil. Está fundada en Burgos, exactamente en octubre 75 años, estamos este año de aniversario. Y
Y empezó como un taller pequeñito para la reparación de vehículos y especializada en maquinaria agrícola. Y bueno, pues ha ido evolucionando hasta lo que es en día de hoy, una multinacional líder en el sector de la automoción. Por presentaros un poquito cifras, pues está presente en 25 países, tiene 118 plantas de producción y centros JIT y 26 oficinas técnico-comerciales. También cuenta con 22.000 empleados y está presente en 9 de los cada 10 coches pues más vendidos en el mundo en este momento. Por contaros un poco a imagen visual, pues esta sería nuestra presencia en las diferentes regiones y productos, porque diréis, vale Antolín, pero cuando veo un coche, ¿esto en qué se representa? Pues tiene una posición muy sólida y consolidada, dando soluciones avanzadas en las áreas de techos, puertas, todo el interior del vehículo con la consola y componentes más chiquititos. Y además también está pues, preparándose para el futuro y cogiendo nuevas capacidades, dando soluciones de iluminación, HMI y electrónica. ¿Y con todo ello qué consigue? Pues al final lo que consigue es dar una solución para el interior del vehículo personalizada, innovadora y pues, que tiene todos los elementos necesarios para que esa experiencia realmente, cuando te montes en un coche, sea como tiene que ser y estés realmente cómodo. Y ahora entrando más un poquito a lo que hacemos en el día a día, pues os queríamos hacer una pregunta que es bastante común. ¿Cuántos de vosotros estáis buscando, tiráis más de 10 minutos o empleáis más de 10 minutos buscando un archivo de un proyecto pasado o de alguna actividad en el ordenador o en el correo? Venga, levantad las manos que si no nos quedamos dormidos. Bueno, pues al final esto es lo que hemos vivido todos y al final Alejandro y yo lo que trabajamos es para que este tiempo sea el menor posible. Trabajamos para que la información esté accesible, esté centralizada y esté digital. Y al final, ¿qué es lo que, en qué impacta? Pues en que la gente se focalice en sus tareas del día a día, que realmente son las que aportan valor a la empresa. Pero antes de nada, ¿qué es una PMO? Pues he puesto una analogía con los trenes. Una PMO básicamente es como si en el mundo de los trenes, si no tuviésemos una PMO, pues no tuviésemos ni horarios ni estaciones. Entonces al final sería un caos. Y con la PMO, ¿qué es lo que conseguimos? Pues creamos un sistema organizado de horarios, de rutas y de mantenimientos, asegurando pues, que el tren llegue en su momento a la estación adecuada, que hoy podamos haber llegado aquí al evento en tiempo y modo. Por llevarlo un poco más a tierra, lo que hace es la gestión centralizada de los proyectos, las interdependencias, que sean las que tengan que ser, y sobre todo establecer esos estándares para que todos trabajemos de una forma común. Centraliza la información, establece esos estándares, prioriza y hace el seguimiento de los proyectos, gestiona sus riesgos, optimiza sus procesos, facilita esa comunicación entre los diferentes equipos, como nos ha contado Nuria, y proporciona las herramientas, analiza los datos que salen de esas herramientas cuando todo está perfectamente sincronizado y, sobre todo, acompaña a los equipos. Por contaros un poquito más de lo que os vamos a hablar hoy, entrando en detalle, pues es de nuestra PMO, de cómo ha nacido esa PMO, de la estrategia de transformación, de pues un poco ese camino y cómo lo hemos ido consiguiendo, del impacto y los beneficios alcanzados, las lecciones aprendidas y los desafíos futuros que ya estamos encaminando, y por último pues os vamos a dar voz para que nos contéis preguntas y demás. El nacimiento de nuestra PMO como herramienta de gestión de proyectos. Y lo pongo como herramienta porque en realidad se puede decir que fue una palanca muy importante para nosotros. Al final, cuando empezamos con este proyecto, lo que queríamos y lo primero que enunciamos era el desafío. Queríamos disponer de una plataforma ágil, sencilla, estándar y colaborativa que nos ayudase a gestionar el día a día de nuestro trabajo del departamento, que por cierto no lo hemos comentado y estamos en el departamento de digitalización e IA. Y ahora, de nuevo, pues os voy a hacer participar. Nosotros para todo ello trabajamos Design Thinking, pero ¿en qué se traduce todo esto? Si yo os digo grande, rojo y en un árbol, ¿qué es lo primero que se os ocurre? ¿Una manzana? ¿Algo más? Papá Noel. Pues suele pasar que a veces lo que no te imaginas es esto, y muchas veces es. Entonces, pues bueno, utilizamos Design Thinking para que hablásemos un poco todos de lo mismo. En el ejemplo de una silla, de vamos a hacer una silla, y a lo mejor cada uno estamos pensando de sí, pues va a ser la silla azul, la silla verde, y entonces con Design Thinking lo que conseguimos es que todos pensásemos en la silla roja y que tuviésemos en la cabeza clarísimo hacia dónde íbamos.
Con Design Thinking, pues lo que hacíamos es juntar la parte de negocio, tecnología y personas para crear una solución que realmente dé respuesta y sea factible en todos estos puntos, empatizando con el usuario, haciéndoles colaborar y participar desde el inicio. Nuestro punto de partida, pues nuestra gestión de proyectos antes de Jira, antes de Atlassian, básicamente era una lista de SharePoint donde teníamos registrado los proyectos y un poco la información más básica. Entonces, con este punto de partida, lo primero que hicimos es, vale, esto no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Nos sentamos con los usuarios y nos comentaron pues, que faltaba coherencia, que esta era una de las herramientas, pero que había información dispersa y que pues, no estaba todo cohesionado. Que no había estandarización, no teníamos un estándar en cuanto a la gestión de proyectos que nos ayudase a que todo fuese igual y que cuando tuviésemos que mirar algo estuviese acorde. La colaboración, que no fomentaba mucho la colaboración, que no había transparencia, que no era lo más usable posible y también vimos que muchos usuarios no sabían cómo utilizar esa lista de SharePoint ni para qué servía. Entonces vimos claramente que contábamos con 3 usuarios diferenciados: alta dirección, los responsables de subárea y gestores y consultores de proyecto. Nos juntamos en unos workshops por allá por la pandemia, como veis, y empezamos un poquito con esos 3 perfiles a decir, vale, esto es lo que teníamos, ¿a dónde queremos ir? Y llegamos a dibujos, prototipos de este tipo. También hicimos pues, bueno, un poco el flujo de información como le esperábamos, hasta llegar a soluciones quizás más tangibles. En este camino, que estaba muy centrado en la PMO, pues vimos también que en la parte de servicios estaban buscando una alternativa a ServiceNow en este momento. Y una de las cosas que nos contaron en esos workshops y en esas reuniones con los usuarios directos es que muchas veces los servicios y los proyectos los gestionaban las mismas personas y les tocaba estar en 2 herramientas diferentes. Entonces, ahí dijimos, ¿y si juntamos este desafío y lo enunciamos de modo que sea disponer de una plataforma ágil, sencilla, estándar y colaborativa que permita gestionar la actividad diaria del departamento en cuanto a proyectos y servicios? Pues es que esto nos queda mucho mejor y es cuando nos juntamos incidencias y proyectos buscando esa experiencia única. Y en esa búsqueda pues llegó Jira, y llegó Jira Service Management y llegó Jira Software. Y aquí os contamos ya la parte de estrategia de transformación con Alejandra. Vale, pues nada, un poco con toda esta introducción que ha hecho mi compañera Bea, pues nos encontramos con Jira y cómo conseguimos trasladar todo este modelo en Jira con la plataforma. Pues desde el departamento de digitalización e IA, un poco lo que hemos hecho es contar con los productos de Jira Service Management, Jira Software y en menor medida Confluence. Pero antes de nada me gustaría explicaros un poco cómo estamos organizados en el departamento. Es un mismo departamento con 5 áreas, como podéis ver, totalmente distintas en digitalización e IA. Tenemos Business Solutions, Technology, Smart Data and Process Automation, territorios, operaciones y, como podéis comprobar, pues cada uno de ellos, sus procesos son totalmente diferenciados. ¿Qué hemos intentado hacer desde la PMO y con Jira? Pues encontrar un estándar y desde la PMO buscábamos, pues aunque los procesos sean totalmente diferenciados, buscar un punto en común. Para ello os vamos a explicar un poco los procesos principales que tenemos en Jira, cómo hemos trasladado ese modelo que ha comentado Bea en el día a día de los equipos, porque lo más importante, al fin y al cabo, tenemos la tecnología, pero lo principal es el equipo. Y internamente nos dividimos básicamente en digitalización en dos zonas, en dos equipos. Por un lado estaría el equipo de soporte, que sería todos aquellos, bien lo sabéis, que resuelven la resolución de incidencias diarias, y por otro lado el equipo de proyecto, que están más focalizados en las mejoras diarias, proyectos estratégicos de la compañía, etcétera. Es importante remarcar que por un lado tendríamos Jira Service Management y por otro lado Jira Software, pero es cierto que muchas veces conviven juntos. De hecho, muchas veces el equipo es la misma persona quien trabaja en incidencias y trabaja en proyectos, y es lo que hemos querido focalizar. Centrados un poco en la gestión de operaciones y en el equipo de soporte, tenemos 3 elementos principales: sería MyTicket, incidentes de disponibilidad y 7W. MyTicket es nuestra herramienta, que sería Jira Service Management, la hemos llamado así, en la que cualquier usuario tiene una incidencia, registra un formulario y el equipo de IT lo soluciona. Incidentes de disponibilidad, que sería el sistema que tenemos para registrar las incidencias y sobre la disponibilidad de los sistemas a los que afectan, y 7W, que es el método que utilizamos para dar
dar respuesta a esa gestión del cambio. Aquí un poco con esa diana que hemos querido enseñar que para nosotros la base de todo el equipo de operaciones funcionamos a partir de grupos de soporte. Un grupo de soporte es nuestro elemento principal en el equipo de operaciones, que son personas, equipos especializados en un tema en específico. Como podéis ver aquí, este es un ejemplo de cómo lo bajamos a bajo nivel. Este sería un ticket que entra a través del formulario. Una persona registra que quiere acceder a un proyecto de Teamcenter. Teamcenter es el programa de gestión de vida del producto. Está fuera de digitalización, o sea, estaría en otro área totalmente distinta a la nuestra, y a través de este registro pues llegaría al equipo de soporte, intentaría resolverlo y le daría una solución. Quedaros con este ejemplo porque luego más tarde vamos a hablar de ello. Es un proceso automatizado que probablemente os guste bastante. Vale, y como bien contaba, equipo de operaciones, equipo de proyecto, pero muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces conviven juntos. Entonces hay que facilitarles la vida, hay que entenderles, hay que buscar soluciones, y para ello lo que buscamos es en una misma plataforma, procesos totalmente diferenciados, pero hacerles la vida más fácil. Para ello, pues conviven en una misma plataforma en el que pueden escalar tickets que necesitan un mayor conocimiento, actualización de sistemas continuos, despliegues, desarrollo continuo y también el mantenimiento preventivo que hacen este tipo de equipos. Este sería un ejemplo de un equipo en específico, cómo lo hemos llevado hasta Jira. Sería el equipo de Engineering Solutions. Como veis, en un mismo tablero lo que les facilitamos es, tienen tanto mejoras, que sería el equipo de proyecto, como bugs y correcciones, que sería el equipo de soporte, y en un mismo tablero conviven ambos. Lo que facilitamos es un poco que el usuario, el equipo de trabajo, en una misma vista tenga el trabajo completo. Otro elemento principal, lo hemos cruzado entre operaciones y proyectos. Para nosotros, Assets es fundamental. Assets es en nuestra gestión de activos, en el cual registramos todos los datos maestros que tenemos en Jira, lo vinculamos con la parte de ticket, con la parte de proyecto, grupos de soporte. Esos grupos de soporte que hemos hablado serían un objeto, como veis aquí, pues en mi caso, mi usuario con una serie de atributos, emails y tal, tenemos todo conectado. Además es también nuestro elemento de inventario. Como veis en la parte derecha, tenemos registrado todas las plantas de la compañía en las diversas regiones en las que nos trabajamos, y además lo que nos permite también, arriba hemos querido poner los distintos objetos que tenemos. Pues a partir de un usuario podemos saber qué computer tiene, en qué planta trabaja, quién es su manager y cuál es su número de empleado. Es un poco la base de todos nuestros datos maestros. Siguiente, hemos hablado de operaciones, hemos hablado del elemento principal que sería Assets, y ahora nos quedaría el equipo de proyecto. El equipo de proyecto trabaja más o menos en dos elementos principales. Serían los evolutivos, todas esas mejoras, y los proyectos específicos de la compañía que se deciden junto a los managers y el CEO de digitalización. ¿Cuál es la diana? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la base? En el equipo de operaciones sería el grupo de soporte. En cambio, el foco en gestión de proyectos sería área y subárea. Las primeras 5 áreas que hemos comentado antes, Business Solutions, Technology, funcionan de esa forma. Como veis, la forma de trabajo es distinta. Un ejemplo sería un despliegue de un proyecto en el área de RP, de industrial, un proyecto organizado por plantas. Necesitan tener la misma estructura para el despliegue de todas las plantas de la compañía, y lo que hemos facilitado es a través de un proceso automatizado, que os vuelvo a comentar, os quedéis con este ejemplo que luego hablaremos de él, les facilitamos la vida. Vale, y una vez expuesto todos estos temas, ¿qué ventajas nos hemos dado cuenta una vez traducido todo este modelo en Jira? Pues nos hemos dado cuenta que en la parte de gestión de proyectos teníamos los proyectos de la compañía, pero teníamos grandes elementos como esas mejoras continuas que abarcaban un poco a toda la compañía, a todo el departamento de digitalización, y no sabíamos dónde establecerlo. Para ello hemos creado unos workspace, que son unos
contenedores, entre comillas, genéricos, en el que vamos metiendo toda la carga de trabajo de la subárea, y lo que nos permite es tener en una misma ubicación el foco de todos los trabajos y todas esas mejoras, permite una coordinación entre un mismo equipo de trabajo, pero a la vez nos permite estar sincronizados con las distintas áreas y subáreas. Y os preguntaréis, vale, evolutivos, mejoras, proyectos, ¿de dónde surge todo esto? ¿Dónde se identifica y dónde se clasifican estos elementos? Pues para ello, antes de nada, pues tenéis que conocer un poco cuál es nuestra gestión de la demanda. Y diréis, gestión de la demanda, ¿qué es esto? Pues tenemos un portal ahí arriba, como podéis ver, cualquier portal a través de Jira en ITSM. Tenemos un portal para MyTicket, en el que cualquier usuario registra todas las incidencias o peticiones que tiene, y en la parte derecha tenemos PMO, en el que cualquier mejora, cualquier proyecto que considere interesante, lo registrarían en nuestro portal. Hay que remarcar que este es el portal de digitalización IA. Aquí podría entrar negocio y registrar sus peticiones. Vale, un poco para que entendáis ¿qué es lo que nos aporta nuestra gestión de la demanda? Pues a través de Jira, nuestra gestión de la demanda lo que nos permite es tener un único portal en el que el usuario lo conoce y puede registrar tanto los tickets, las peticiones, como las iniciativas para el equipo de proyecto. ¿Qué nos permite también, con lo que hemos diseñado? Pues es un sistema prefiltrado para identificar qué tipos de iniciativa tenemos. Como habéis visto anteriormente, lo hemos separado en innovación, regulatorio y eficiencia. Y además hemos diseñado un sistema de scoring que lo que ayuda a nuestros managers y a la gente de alta dirección es un scoring que nos permite priorizar qué iniciativas se comunican mejor con lo que pide negocio. Es muy importante siempre hablar, estamos hablando, centrándonos en digitalización, pero hay que estar siempre conectados con negocio. Entonces, a partir de ello tenemos un proyecto organizado de todas esas iniciativas que llegan en IT, cómo gestionarlas. ¿Qué nos permite esto? Pues tener un mayor foco y una mayor comunicación entre los jefes de área, en el que se debaten esas iniciativas comunes y facilitan los comités de gestión de la demanda. Diréis, ¿qué es un comité de gestión de la demanda? Pues un comité de gestión de la demanda se basa en este elemento, es un proyecto de Jira nuestro, lo llamamos Demand Management, y aquí mensualmente todos los managers de digitalización junto al CIO y la PMO nos reunimos mensualmente y se debaten todas las iniciativas que han ido llegando en ese mes. Hay un sistema de priorización, como hemos contado, un scoring, y se debaten. Entonces se ponen de acuerdo todos los managers y vemos similitudes, ponemos en común y a partir de ahí se aprueban los proyectos y se decide hacia dónde vamos. Esta sería la parte principal. ¿Y cómo hemos conseguido todo ello? Pues contamos, como bien hemos dicho, con Jira Service Management, con Jira Software, pero para ello hemos utilizado los add-ons, que es una de las grandes bases de Jira, y os vamos a explicar un poco su propósito. Aquí tenéis un poco una vista general de cuáles son nuestros add-ons principales. Tenemos EasyBI, sobre todo para reporte y dashboards, Project Track, que a muchos os sonará por aquí, para el portfolio de proyectos, Tempo para el registro horario, Script Runner para todas aquellas automatizaciones y procesos automatizados que hacemos por debajo, Budgety, que lo tenemos como una prueba piloto ahora mismo y es un potencial add-on que creemos que nos puede ayudar mucho para los presupuestos de proyecto, y por último GitHub, que sería un poco nuestro repositorio de código para aquellos equipos de desarrollo que registran el código con sus tareas de Jira. Vale, y lo primero de todo vamos a hablar de Project Track porque es uno de nuestros grandes add-ons principales. Es un add-on que nos ha dado una gran visión para tener ese enfoque de ese portfolio de proyectos. Nos ha ayudado muchísimo porque lo que nos permite es tener todos los proyectos unificados, porque cuando entramos a Jira podemos ver proyectos, issues y tal, pero lo que nos pedía básicamente alta dirección es, vale, ¿cómo puedo ver los proyectos de este área en concreto? ¿Cómo puedo ver cuál es el avance, cuál es el estatus, qué proyectos corren peligro? Pues es la base de datos maestra de todo proyecto. Aquí tenemos todo, nos ayuda a tener una gran navegación de proyectos y una transparencia total. Ahora lo vais a poder ver. Nos ayuda infinitamente gracias a esos filtros y esas vistas personalizadas que nos podemos crear,
y también pues, nos aporta otras cosas como dashboards y ver los proyectos con su timeline. Esta sería una vista un poco general de ejemplo de unos proyectos que tenemos en la compañía, y aquí un ejemplo muy claro es, por ejemplo, con una serie de campos que tenemos, pues, por ejemplo, el líder de Cloud and Data dice, vale, quiero ver todos mis proyectos, cómo vamos, cuál es su estatus, en qué avance estamos y quién ha sido el área peticionaria, y a partir de ahí empezaríamos. Además de ello, que sería esa vista principal, ¿qué podemos conseguir con Project Track y nos ha ayudado muchísimo? Pues sería esta vista personalizada, que la hemos enfocado en 3 partes. Un layout de Project Summary Card en el que registramos todos los datos importantes que registra el usuario en la iniciativa y se debate en ese comité de gestión de la demanda que hemos hablado anteriormente. Además, el Project Report, que sería más una vista de seguimiento del proyecto, de cómo está, que lo utilizamos también en esas reuniones con los directores y el CEO. Y por último, un layout de lecciones aprendidas. Cuando se cierra el proyecto, lo utilizamos un poco para ver qué cosas son mejorables y qué cosas podemos seguir haciendo. Siguiente add-on, Budgety. Os sonará a muchos, lo estamos testeando, como podéis ver aquí, y creemos que puede ser una pieza bastante importante en nuestros proyectos. No hemos comentado mucho la parte de reporting y es muy básico porque creemos que, por un lado, tenemos el dato en Jira, pero cómo podemos aportar valor a negocio, a alta dirección, etcétera. Pues tendríamos el reporte operativo, que por un lado lo que nos permite es, perdona, que se me ha olvidado contar que esto obviamente lo hacemos con EasyBI. El reporte operativo lo que nos permite es tener un nivel mucho más detallado, diario, y sí, más o menos sería eso, nivel detallado y diario, y por otro lado tendremos el reporte ejecutivo, que sería a más alto nivel y enfocado un poco con las ideas alineadas con negocio. Para ello desarrollamos una serie de reportes centrándonos un poco en las métricas que diseñamos, y un poco sería 3 ejemplos, os vamos a enseñar. Me parecen bastante importantes. Como os hemos explicado, tendríamos el equipo de operaciones. El equipo de operaciones tiene el foco en los grupos de soporte, y aquí al manager de operaciones lo que le interesa tener un poco es el seguimiento de todos los tickets creados y resueltos en función del tiempo. Luego puede entrar en detalle a ver qué tickets le interesan, filtrando por grupo de soporte, y arriba tendríamos pues un cuadro de mandos, cuáles son los tickets creados en este último mes, cuáles son los más importantes, la tendencia que llevamos, etcétera. Por otro lado, ¿qué nos pedía el equipo de proyectos? El enfoque es totalmente distinto, sería área subárea. ¿Qué me interesa? Me interesa ver pues, todos los proyectos. Esta vista sería de Project Track, con el timeline, cómo vamos, cuántas horas dedica mi equipo de proyecto a ciertos proyectos, cómo es la colaboración con otras áreas, y un poco sería todo. Aquí serían pues, unos gráficos en EasyBI. Y por otro, como veis, es totalmente distinto. Este sería nuestros reportes que tenemos en la PMO, que utilizamos tanto Bea como yo. Sería un poco el seguimiento global de cómo están todas las áreas. Veríamos por un lado el equipo de operaciones, por otro lado el equipo de proyectos, y sería como una vista conjunta. Sí. Vale. ¿Os acordáis del ejemplo que hemos puesto de ERP industrial? ¿Cómo lanzamos esa automatización, esos proyectos? Pues un poco lo que os queríamos explicar es la base de todo esto. Lo tenemos en la mayor medida automatizado. Tenemos los add-ons que nos permiten, entonces desde que llega una iniciativa al principio del todo con el portal, con Script Runner tenemos unos scripts por debajo que nos llevan toda la información a ese proyecto una vez explicado en el comité de gestión de la demanda. Además nos lo volvemos a llevar a esa vista que os hemos enseñado del Project Summary Card en Project Track. Ya hemos enlazado 2 add-ons. Además, por debajo tenemos otro script automatizado que nos crea una carpeta en SharePoint donde tenemos aglutinada toda la documentación del proyecto, y a su vez nos crearía el primer reporte con los primeros datos con esas líneas de trabajo. De esta forma, en este ciclo de vida tenemos un conjunto desde que nace la iniciativa hasta que se crea el proyecto y se reporta. Esto sería centrado en la parte del equipo de proyecto. Por otro lado, os acordáis otra vez del ejemplo que hemos comentado del ticket de soporte. El objetivo es totalmente distinto. Aquí llega el ticket,
el usuario registra y quiere acceder a su proyecto de Teamcenter. Teamcenter está en otro departamento totalmente distinto, entraría en juego el aprobador del manager y en función de si aprueba o rechaza, con otro plugin distinto de Microsoft, con Power Automate, lo que hacemos es una sincronización en Jira, detectando qué permiso pide, qué rol, y le meteríamos en Teamcenter automáticamente. Y esa sería un poco toda esta parte. Otro punto importante, la colaboración entre equipos. En la colaboración entre equipos, en la parte de PMO hemos establecido pues, que tenemos proyectos que lidera mi área, proyectos en los que no lidera mi área, pero tengo una colaboración importante de más de 80 horas y a lo mejor colaboraciones puntuales para diferentes tareas. También identificamos desde los inicios quién nos pide esa petición, quién es el peticionario. ¿Para qué? Pues para ver, por ejemplo, a qué peticionario dedicamos más tiempo. Pero todo esto para el usuario tiene que ser transparente. Quiero decir, a mí me da igual que sea un proyecto de mi área, que sea un proyecto que lleva otra área, pero tengo que hacer una tarea puntual, o proyectos en los que tengo esa colaboración que es más extensa. Lo que quiero es ver mi trabajo y cómo lo tengo que estructurar y cómo lo tengo que hacer en el día a día. Entonces, en eso Jira nos ayuda un montón, porque tenemos la información en diferentes proyectos y demás, pero al final los usuarios tienen esa vista personalizada de mi trabajo, o los equipos del trabajo de mi área. Y eso al final es la clave. Es la clave para la colaboración y es la clave para que el usuario esté contento. Y otro punto importantísimo es la gestión del cambio, porque como os podéis imaginar, todo lo que lleva transformación digital, pues la gestión del cambio se sufre y se disfruta a la vez. Para todo este proyecto comenzamos pues, con algo más pequeñito. Es un proyecto que ahora, como veréis, tiene bastante calado, pero pues lo dividimos en trocitos. Queríamos tener un coche, además en nuestro caso nos va genial, pero antes de tener un coche nuestra necesidad era desplazarnos. Entonces dijimos, el primer paso tiene que ser poder desplazarnos con un patinete. Y ese patinete para nosotros fue la gestión de tareas pequeñas. Luego fuimos avanzando a poder registrar el tiempo, a esa vista de portfolio con Project Track, a los dashboards con EasyBI, y actualmente pues estamos trabajando en la parte de gestión de costes de proyectos y también de la capacidad. Que sí que es cierto que la capacidad la gestionamos a nivel de proyecto con Scrum, pero pues queremos capacidad a nivel de subárea, por ejemplo. ¿Y cómo hemos hecho esta gestión del cambio? Pues creo que una de las partes imprescindibles es, desde el principio hemos contado con los usuarios. ¿Por qué? Porque no soy yo, la responsable de la oficina de gestión de proyectos, quien vengo a imponeros la herramienta. Es una herramienta que va a ser de todos y la vamos a crear todos. Entonces, cogimos las ideas de todo el equipo, las alineamos y esa es nuestra PMO. Esto no es Alejandro, yo o el equipo de digitalización que más nos hemos encargado de esta parte. Es la herramienta que hemos hecho todos. Además, pues bueno, cuando hemos ido teniendo ese patinete, lo que hemos tenido que hacer es enseñar a la gente Jira y empezamos pues, con sesiones masivas, de contar qué es Jira, cómo se gestiona una tarea y demás. También hicimos guías de usuario. Para ser honestos, no nos dieron mucho resultado, porque la gente al final ve un documento de 25 páginas y se aburre. Entonces empezamos a establecer pues, otras iniciativas. Creamos un canal de Teams donde íbamos poniendo un poco las novedades más relevantes, donde íbamos todo lo que íbamos contando, porque muchas veces también pues, la gente se va incorporando y demás, lo fuimos dejando ahí. En resumen, el mismo mensaje le hemos contado 50 veces. De esas guías de 25 páginas o de 30 páginas, pues lo que hemos hecho, vimos que la guía no se la iban a leer, pues intentamos mostrar las ideas principales en esquemas de este tipo, que sean visuales, que lo leas en 5 minutos porque es la atención que nos van a dedicar y que se queden con las ideas principales. También les fuimos preguntando, oye, ¿cómo lo vas viendo? ¿Te va gustando? ¿Te has quedado rezagado en algunas cosas? Porque sí que es cierto pues, que al final todos tenemos nuestro día a día y cuando dábamos estas sesiones pues había gente que por necesidades o porque tienen ese día un fuego pues no se puede conectar. Entonces pues fuimos viendo un poquito qué necesidades más específicas teníamos. Fuimos creando sesiones a medida para quien se hubiese quedado rezagado pues que se volviese a subir al carro, y también algo súper útil fue para nosotros el cara a cara. De sentarnos con un equipo, porque al final cuando te pegas con la herramienta es cuando realmente la necesitas para tu trabajo. Y ahí es cuando la gente nos escribía, oye, tengo una duda de no sé qué. Pues para nosotros ha sido lo que más resultados nos ha dado.
Por un lado, para conocer al usuario en qué estaba sufriendo y para todas las mejoras que hemos ido llevando a cabo, y por otro lado, para que todos se enterasen. Y ahora que ya estamos en otro nivel de madurez, pues estamos estableciendo otras estrategias. Pues, por ejemplo, estamos analizando cómo trabajan los equipos y qué cosas podemos automatizar, qué cosas podemos pasar a los equipos de soporte, porque ahora lo tenemos todo en Jira. Entonces, tenemos toda la información y estamos tirando de ella para dar un pasito más. Y también estamos haciendo sesiones de best practice, porque la PMO está muy bien, Jira está muy bien, pero esto te lo cuento yo y pues no es lo mismo que cuando llega un equipo que es ajeno a nosotros y te dice, pues mira, es que a mí yo la estoy utilizando y me está siendo súper útil. Por ejemplo, para la colaboración con desarrollos de RP, pues tenemos un equipo que lo está utilizando genial y son ellos los que se lo están contando al resto, y así no soy yo. Pero bueno, al final la gestión del cambio pues es un poco como una montaña rusa. Hemos tenido momentos de todo, de que al principio nos dijesen esto es una mierda, no me sirve para nada, yo quiero lo de antes, pero sí que es cierto que también hemos tenido momentos muy buenos en que la gente te iba diciendo, oye, pues es que hemos encontrado más estamos sacando más partido de lo que esperábamos, entonces pues bueno, momentos de todo. ¿Y esto en qué se traduce? Impacto y beneficios alcanzados. Pues uno de los principales beneficios ha sido la centralización y la digitalización de la información. Hemos pasado de tener diferentes herramientas, de utilizar Teams, de utilizar correos electrónicos, cuando bajas a por el café que alguien te pida algo, todo muy disperso, a tener ahora mismo una herramienta única en la que nos entra todas las iniciativas y toda la información, que es accesible y que guarda toda la información del usuario. ¿Qué nos ha supuesto esto? Pues, por ejemplo, las reuniones han pasado a durar la mitad, porque antes empezabas a divagar, que si una tarea, que si la tengo en el cuaderno, pues es que ahora lo tienen todo en la misma vista. También, pues, como muy hilado, la mejora de la disponibilidad de la información. Hemos tenido una mejora del 75% respecto al tiempo que antes tardábamos en encontrar ese correo que me enviaron hace 2 meses del proyecto, ahora encontrarlo en Jira. También mejor visibilidad y mejor seguimiento de los proyectos. Pues lo mismo, hemos pasado de que antes teníamos la información de los proyectos dispersa y más manual, ahora que tenemos dashboards dinámicos en tiempo real que te muestran la realidad de una manera objetiva del proyecto, que ya no es lo que dice el Project Manager, sino es establecido para todos. ¿Esto en qué se nos traduce? Pues hemos mejorado la productividad. Relacionado con lo del tiempo buscando, pues si antes estábamos un 10% de nuestro tiempo buscando información, ahora se ha bajado al 2%. Y lo mismo con la precisión de los datos. Antes, el 25% de nuestros proyectos tenían datos que eran no muy precisos, digamos. Pues ahora ha bajado esto al 5%. Colaboración y comunicación. Los equipos. Punto súper importante. Antes teníamos esa comunicación asíncrona y descentralizada, de ve al café, oye, que me tienes que hacer no sé qué, y cuando subes se te ha olvidado, pues ahora la tenemos centralizada, contextualizada y en tiempo real. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues para los usuarios hemos mejorado la satisfacción un 25%. Les hicimos una encuesta a inicio de proyecto y se la hemos vuelto a hacer en etapas más posteriores y pues la satisfacción se ha visto una mejora significativa. También en el cierre de las iniciativas, pues de esa petición que te hacían por un correo, que muchas veces abrías el correo, te venía alguien a la mesa y se te ha olvidado, pues ahora las peticiones, como quedan centralizadas y como están en Jira, se cierran y se da una respuesta. Y ahora mismo estamos en torno a un 2% de peticiones que a lo mejor se quedan por ahí perdidas. Estandarización de procesos, pues lo que hemos comentado antes, 6 áreas que cada uno se gestionaba los proyectos un poquito de la forma que les daba la gana, pues ahora no, ahora lo que tenemos es, sí que es cierto que tenemos libertad, porque al final cada proyecto pues al final también tiene sus propias rutinas y ahí no queremos romperlas, pero todos los proyectos tienen en común plantillas, flujos de trabajo, esas metodologías comunes. Por ejemplo, pues antes un 40%, por ser positivos, utilizaban metodologías ágiles y ahora pues sí que es cierto que el 95% de los proyectos tienen al menos un tablero Kanban o Scrum y estamos empezando a menear toda esa parte. La reducción del tiempo dedicado al seguimiento de los proyectos, pues al final antes hacía seguimiento de los proyectos más importantes y recabar esa información, estimamos que nos costaba en torno a 10 horas a la semana y ahora pues es que lo tenemos todo súper fácil y en 5 horas lo tenemos más calidad, o sea, tenemos más información y de más calidad. También la alineación estratégica con los objetivos. Antes no había una vinculación clara entre los objetivos de la empresa y del departamento con lo que estamos haciendo, con el trabajo del día a día, y ahora todo trabajo que entra en digitalización está vinculado con los objetivos estratégicos. ¿Eso en qué se traduce? Pues en una mejora de la alineación de nuestro trabajo en el día a día.
ha subido, de que a lo mejor antes el 50% de las actividades que llevábamos a cabo tenía esa alineación directa, no, y ahora es el 90%, o si no, se deja para pensar, o se deja para más tarde, o lo que sea. Y también la transparencia. Como veis, estos datos ya no se los queda a lo mejor la PMO o el jefe del proyecto o el jefe de área, no, esto está para todo el mundo puede entrar a Project Track y ver la información que tenemos ahí. Y otras mejoras, pues la mejora en la gestión de riesgos, en la priorización de las iniciativas, como os ha contado Alejandro, en la calidad de la información que tenemos y de los procesos, en la toma de decisiones, el rendimiento de los equipos, los tiempos de inactividad, la trazabilidad, el seguimiento y sobre todo también las conversaciones con negocio. Antes con negocio un poco la sensación que ellos tenían es de oye, ¿me haces o no me haces esta iniciativa porque no quieres? Y ahora no. Ahora no te la hago o te la hago porque tiene esa priorización con negocio más o menos alineada. Entonces nos da base para esas conversaciones que sean mucho más asentadas, mucho más coherentes y alineadas con los objetivos. Pero al final, ¿cuál es la mejor métrica para saber si una herramienta funciona o no funciona? Pues lo que dicen tus usuarios. ¿En qué consideramos nosotros que hemos hecho muy buen trabajo? Porque nuestros usuarios han hablado muy bien de nosotros. ¿Y en qué se traduce? Empezamos con la instancia de digitalización EIA, con la parte de servicios y proyectos, y a día de hoy esto es lo que tenemos. Estamos utilizando Jira para un proyecto estratégico de la compañía para el seguimiento de métricas de producción, para el departamento de fabricación avanzada, para el departamento de ingeniería gráfica, para la gestión de moldes y de sus transportes de esos moldes y también para el departamento de electrónica, para el desarrollo de software embebido de los desarrollos de los sistemas electrónicos. Y todo esto pues sí que es cierto que lo tenemos digitalizado y un poco siguiendo esas bases comunes. Y ahora os queremos contar un poco próximos desafíos y lo que hemos aprendido. Vale, pues un poco esta sería toda nuestra historia y a qué nos enfrentamos ahora, porque obviamente hay que continuar. Como habéis podido ver, los proyectos como les tenemos gestionados para el equipo de proyectos con esas mejoras y los proyectos estratégicos de la compañía, nos hemos dado cuenta, un poco revisando y ya teniendo todos los datos centralizados, utilizando Project Track que nos permite tener toda la vista de proyectos, nos hemos dado cuenta que muchos proyectos no acaban. Son recurrentes. Entonces lo que nos hemos dado cuenta que tenemos que intentar ir hacia un camino de gestionar por un lado los proyectos, servicios, productos, plataformas e involucrarlo todo. Esto nos va a ayudar a ser más ágiles y eficientes, pero hay que ir poco a poco porque creemos que este es un gran reto que tenemos por delante. A mayores, como ha explicado un poco mi compañera Bea, ahora mismo estamos empezando a trabajar bastante ágiles, tenemos tableros Scrum, tenemos tableros Kanban. Antes los usuarios y los equipos, muy poquito porcentaje, trabajaban de esa forma. A través de esas metodologías ágiles, con reuniones semanales, mensuales, los managers organizan un poco a su gente, pero en un proyecto específico, y queremos dar el siguiente paso hacia la capacidad y medir esa carga de trabajo que tienen y piden los managers de, oye, ¿cómo está mi equipo en este mes y cómo podemos priorizar en función de lo que nos va pidiendo el negocio? Pues sería saltar un poco a esa medición de la capacidad global que nos pueda medir todos los proyectos. Creemos que de esta forma va a ser mucho más eficiente y nos va a aportar más equilibrio. Otro reto al que nos enfrentamos, como podéis ver aquí, con todos los reportes que hemos explicado, al fin y al cabo lo que registramos son todas las iniciativas, todos los proyectos en cómo estamos, pero creemos que un punto fundamental es esa conexión, esa comunicación con negocio. Para ello creemos que este add-on, este Dashboard Hub, lo que nos va a permitir es esa comunicación más cercana y transmitir todo lo que estamos haciendo, lo que va a facilitar la comunicación continua y nos vamos a sentir todos parte de ese proyecto y de esa iniciativa. Y por último, yo creo que es el producto estrella y a lo que todo el mundo nos tenemos que centralizar ahora mismo, la IA. ¿Qué nos piden nuestros usuarios? Oye, que yo cuando hay un ticket, yo lo que quiero es no estar 10 minutos buscando en el portal qué es lo que específicamente quiero buscar. Tenemos metadatos, creemos que funciona bastante bien, pero lo que quiere el usuario es encontrar en un segundo lo que está pidiendo. O que la IA te ayude a encontrar de, oye, hace un mes pedí un ticket referente a esto, a ver cómo ha sido solucionado, e incluso que la propia IA te ayude a procesar peticiones automáticamente en función de esos resultados que hemos explicado anteriormente, recopila datos, completamos los formularios anteriores
pues un poco sería, yo creo que es uno de los mayores retos a los que nos vamos a enfrentar. Y lecciones aprendidas. Pues al final, como comentaba Nuria, esto no es posible sin un equipo. Y aquí nos estáis viendo a Alejandro y a mí, pero en este equipo también ha estado Raúl e Iker y Miguel e Irina que están ahí. Otra de las lecciones aprendidas es el enfoque de mejora continua, de escuchar siempre al usuario, aunque a veces te cuenten cosas que no quieras oír, pero escucharles siempre. Y al final tener ese enfoque de 80-20, de decir, venga, voy a intentar dar soluciones que sobre todo estén enfocadas en el 80% de nuestros usuarios, porque ese 20% son especificidades, o sea, cosas específicas, perdón, que a veces no aportan valor. También pues, el integrar al usuario desde el principio, desde esa fase de design thinking, y la paciencia y la relativización, de decir, vale, sabemos que al principio nos van a caer por todos los lados, pero al final creemos en lo que estamos haciendo, creemos en el producto, creemos en el valor que estamos aportando y esto va a funcionar como un tiro. Que sí que es cierto que al final, también ahora desde la confianza y desde otra etapa de madurez, pues se dice fácil pero se sufre. Y otro de los puntos importantes es la sponsorización desde alta dirección. Sí que es cierto que nosotros hemos tenido cierta sponsorización, de que nos han dado pie para pues un poco recorrer nuestro camino y aportar valor en donde pensábamos que tenía que ser, pero para nosotros la palanca ha sido la herramienta, y con la herramienta hemos llegado muchísimo más arriba. Sí que es cierto y vemos que si esto viene sponsorizado desde arriba, pues a veces te ahorras algún que otro dolor de cabeza. De, por ejemplo, porque hay usuarios que se niegan y se niegan y se niegan, y es que al final les digas lo que les digas, y aunque les estés mostrando con datos, no te hacen caso. Y ahí pues una sponsorización va perfecta. Y nada, pues ahora os damos voz a vosotros, porque la verdad es que nos gustaría que nos preguntéis cosas y todo lo que nos queráis decir. Animaros. Yo voy a decir un par de cosas. Joder, cuando habéis empezado a hablar de los casos de éxito, sois carne de una super deserteca de Atlassian, con los casos de éxito de Jira en un montón de áreas, porque precisamente lo que está buscando ahora mismo Atlassian es precisamente todo eso. O sea que desde ese punto de vista creo que muy buen trabajo, porque sin necesidad de estar hablando de la plataforma que ha construido ahora Atlassian, ya vosotros os habéis anticipado tratando de extender Atlassian, Jira con vuestro trabajo a áreas que no son de TI, sí, que es uno de los objetivos fundamentales, precisamente pues porque al final las plataformas se tienen que extender. A partir de ahí, diga, preguntas. Vale, ahí. Alex. Antes de todo, soy Quito. Gracias. Este cambio se ha ya manchado un poco las manos con ese tipo de cosas. Ya se puede imaginar las historias con dragones y otros que tenéis para contar. Bueno, he estado apuntando preguntas y intentaré no hacer el friki aquí. Pero antes de todo, para entender un poco mejor la magnitud de ¿cuántos proyectos tenéis ejecutándose en paralelo? Pues aquí te contamos cómo empezamos y cómo estamos ahora. Proyectos en Jira empezamos con alrededor de 300 y pico. Y claro, esto no era sostenible. Ahora mismo tenemos 65 proyectos, en torno a 65 proyectos, y luego el trabajo de los workspaces. ¿Y duración media? Pues tenemos proyectos que no acaban, como os hemos dicho, en los workspaces, pero al final sí que tenemos proyectos que se extienden de un año, bueno, y varios años. 5 años. Perfecto. Y después, justo una de las preguntas era de la cantidad de usuarios, pero eso ya lo habéis dado las cifras, bien. La experiencia previa de los usuarios con herramientas de colaboración, porque, a ver, yo quizás soy un poco, como se dice en inglés, bias, ¿no? Tengo cierta inclinación con Jira, pero no a todo el mundo le encanta. Vamos a hacer, igual que con ServiceNow, igual que cualquier. Entonces, en este proceso de transformación, ¿con qué tipo de usuarios, o sea, cuál era el nivel de expertise de los usuarios con este tipo de herramientas? Empezamos con el departamento de digitalización, por lo cual tenemos que entender que tienen que ser cercanos a estos cambios.
La realidad es que no era, o sea, nosotros ponemos herramientas, pero luego adoptarlas nos cuesta. Somos una empresa en la que hay empleados que están toda su vida. Entonces tenemos gente que llevaba trabajando a su manera 25 años. Entonces ahí ha estado algunos de nuestros dolores de cabeza. Sí que es cierto que al mismo tiempo pues hay usuarios que acaban de entrar, hay gente joven y ahí hay gente que te viene muy rápido y al final también hemos aprovechado eso, de ir metiendo un poquito en esas píldoras a la gente que veíamos que más lo adoptaba y que más rápido lo adoptaba para que se llevasen a sus compañeros de trabajo. Y eso en la parte de digitalización. Y en la parte de nuevos departamentos, de ingeniería gráfica y demás, ahí te dejo. Y ahí un poco en el resto de áreas hay de todo. Como habéis visto en los casos de sitio internos que hemos comentado, hay desde electrónica que ya trabajaban en server y lo que se ha hecho es ayudarles a una migración a cloud y un poco estandarizar. Ahí bien, pues porque ya partían con unos procesos totalmente distintos a los nuestros, pero ya trabajaban en Jira. Pero, por ejemplo, podemos tener centralizando el foco en moldes, en la parte de tooling, que les ha costado una auténtica barbaridad. O sea, el día a día, pues porque básicamente lo que tenían ellos era un programa muy a medida para ellos y lo que querían era replicar ese mismo programa igual en Jira. Oye, tienes que tener el foco, el objetivo de qué es lo realmente importante, pero la herramienta hasta un cierto punto. Lo importante es colaborar, tener más o menos las cosas importantes de ese proceso de ciclo de vida del molde, pero un poco la adopción les ha costado, les está costando y les costará una barbaridad, pero todo va en la mentalidad. Poco a poco les estamos intentando llevar hacia esa zona, pero está costando. Y por el resto, ingeniería gráfica, yo creo que cada uno tiene un modelo muy suyo y parten un poco de la base que quieren exactamente igual a lo que tenían. Entonces nosotros lo que estamos intentando es cambiar un poco esa idea, que es gestión del cambio pura y dura. Si me permites, el punto importante aquí es el proceso. Lo que estamos intentando es adaptar unos procesos que son propios de la empresa y que no se pueden cambiar, o se pueden cambiar siempre hacia un punto de vista. Es decir, nos da la facilidad y la flexibilidad. Primero es la adopción de la herramienta, vale, empiezo a trabajar con la herramienta. Evidentemente esto nos abre un campo de trabajo futuro de optimización, mejora, transformación, pero ya ese primer paso de hacer las cosas con mi herramienta de toda la vida, que es ingestionable, no es sostenible, pasamos a un entorno donde ya podemos gestionar esa sostenibilidad, donde podemos proponer mejoras y donde podemos optimizar mucho más el trabajo de los compañeros. En moldes tú has tenido, y me has contado, porque la estaba más con la parte de moldes, batallitas de ayúdame a hacer esto en Excel. Entonces, pues bueno. Ayúdame a hacer esto en Excel. Pero bueno, poco a poco yo creo... ¿Cuál, perdón? Cargas masivas desde fuera. Sí, o sea... Yo no quiero usar la herramienta. Gran parte de su trabajo... Quiero que me automatices esto. Eso es. Gran parte de su trabajo lo tenían todo en Excel con su herramienta específica, pero yo creo que poco a poco puedo decir que estamos consiguiendo algo.